Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros una vez más. Vamos a orar para recibir la palabra. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria a ti. Gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra una vez más. La recibimos con gozo en nuestro corazón porque sabemos que eres tú hablando a nuestro corazón y ministrándonos directamente. Estamos con la expectativa de recibir de ti en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero comenzar en esta ocasión haciéndole una serie de preguntas. ¿Está listo? ¿A cuántos les gustan las preguntas? Ay, luego si contesto mal, pues nos corregimos. Para eso se pregunta. Si contestamos mal, corregimos. Pero créanme que van a ser fáciles. La primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios es verdadera? Amén, no batallamos, ¿verdad? Juan capítulo 17, versículo 17, dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Creo que todos contestamos que sí creemos que la palabra de Dios es verdadera. ¿Amén? ¿Tenemos algún problema en creer eso? Para nada. Y luego lo vemos aquí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios funciona? No batallamos en creer que funciona, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes, una sola vez, nada más, yo sé que van a ser muchas, pero una sola vez usted ha visto manifestación de la palabra de Dios en su vida? Todos. ¿Amén? Entonces podemos decir sí, creemos que la palabra de Dios funciona. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, la palabra de Dios funciona, es eficaz. ¿Qué quiere decir que es eficaz? Que funciona. Entonces no batallamos en ello. Tercera pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios nos habla a través de su palabra? ¿Amén? Amén. ¿Sí? Vaya a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. ¿Ya lo tiene? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Okay? Dios nos habla a través de su palabra. Jesucristo es la palabra de Dios y cuando Él estuvo aquí nos habló y nos sigue hablando. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ve Jesús hablando, la palabra de Dios, son espíritu y son vida. Bien, entonces queda establecido. Creemos que la palabra de Dios es verdadera. Creemos que la palabra de Dios funciona. Y creemos que Dios nos habla a través de su palabra. No tenemos ningún problema en creer estas cosas. Pero no es nada más creer esto, lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida en victoria. Podemos creer que la palabra de Dios es verdadera, que funciona y que Dios nos habla a través de su palabra. Podemos creerlo o decir que creemos. Pero Santiago capítulo 1, versículo 22, dice así. Santiago 1:22.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra. Entonces, en lo que usted y yo creemos de la palabra, demanda que tengamos una acción correspondiente a lo que estamos diciendo que creemos. ¿Okay? No tenemos problema en ver estos fundamentos, pero muchos hijos de Dios fallan en actuar en lo que dice la palabra de Dios. Entonces eso es un indicio de que no creen realmente lo que dice la palabra, porque creer demanda acción. Amén. Lo que usted actúe conforme a lo que oye y cree, le va a funcionar. Pero la clave es actuar en eso que usted oyó y creyó. No es nada más oírlo, porque aquí dice que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores. Hacedores de lo que oímos, porque creemos en lo que oímos. Entonces actuamos. Eso nos va a traer resultados en nuestras vidas. Le hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes han recibido una sola manifestación? Que yo sé que hay varios, muchas en su vida. Y creo que todos pudieran contestar, amén, yo. Entonces eso quiere decir que si funcionó en esa área, funciona en todas. Pero usted tiene que analizarse y decir, ¿por qué me funcionó en esa área? ¿Será que actué en esa área? En fe, actué en lo que estaba creyendo y tal vez usted dice, es que no he visto resultados en otras áreas de mi vida. Bueno, nos examinamos entonces. La palabra de Dios funciona en todas las áreas. Gloria a Dios por ello. Creemos que es verdad, creemos que funciona y que Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, si algo está escrito en la palabra de Dios, yo creo que es verdad y eso me tiene que impulsar a actuar en ello. ¿Amén? Ok. Cuando obedecemos y cuando actuamos en lo que dice la palabra de Dios, vemos resultados. Aunque a veces parece que nada está pasando, aunque a veces parece como que no funciona, usted se mantiene firme y eventualmente va a ver la manifestación. Porque la palabra lo dice, usted lo cree y lo actúa. Actúa conforme a lo que cree. Y luego el Señor respalda su palabra diciéndonos en Romanos capítulo 10, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Los que en él creemos no somos avergonzados. Pero creer lo que dice la palabra, vuelvo a decir, demanda acción. Santiago, capítulo 2, versículo 26, dice que la fe sin obras es muerta, es ineficaz. La palabra de Dios es eficaz, es verdadera y funciona. Pero si usted y yo no agregamos obras correspondientes a lo que decimos creer de la palabra de Dios, entonces es ineficaz en nosotros, no porque la palabra no funcione, sino porque nosotros no añadimos obras correspondientes. ¿Y cuántas veces podemos oír la palabra de Dios y solamente la oyen, pero se les pasa el paso más importante o el paso que les sigue, que es actuar en eso que oyeron? Amén. Muchos hijos de Dios se han convertido en espectadores de la palabra, no hacedores de la palabra. Muchos hijos de Dios se han convertido en oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Y muchas veces entran en complacencia porque piensan, bueno, ya tengo lo que necesito, ya no me hace falta nada, ya subí de nivel, no tengo falta de nada. Entonces entran en una complacencia, pero no es lo que Dios quiere para usted y para mí. No es nada más suplir nuestras necesidades o lo que nosotros le estamos creyendo al Señor, sino que va más allá. El amor de Dios en nosotros nos tiene que impulsar a seguir caminando por fe y seguir creciendo y seguir avanzando por amor a los demás, para hacer bendición al cuerpo de Cristo. Amén, porque cuando somos obedientes, nos convertimos en personas generosas también, en sembrar. Y eso alcanza vidas.
muchas vidas, y vidas siguen siendo transformadas. Amén. Bien, entonces aquí dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No tenemos problema en creer eso. Si la palabra de Dios lo dice, lo creemos, no hay ningún problema. Pero ahora hay que actuar entonces en lo que creemos. ¿Sabe qué es lo que detiene a muchas personas? Realmente no creen la palabra. Eso es uno. Muchos confían en sus propias fuerzas, porque llegaron a ese punto de complacencia donde dicen tener ya todo lo que ellos necesitan y ahora ya se convierten en sus propias fuentes, en sus propios proveedores, en sus propias fuerzas. Y otros se enfocan demasiado en las circunstancias, mucho más que en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene la respuesta a cualquier circunstancia que pueda estar pasando en su vida, pero se enfocan más en esa circunstancia. Pero vuelvo a la pregunta y voy a estar haciéndolas citándolas, porque es importante cuando usted y yo decimos algo que prestemos atención a lo que sale de nuestra boca, porque si algo sale de nuestra boca debe haber una acción correspondiente. ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios es verdadera? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios funciona? ¿Y cuántos de ustedes creen que Dios nos habla a través de su palabra? ¿Creemos que Dios nos habla a través de su palabra? Amén. Entonces, si algo dice la palabra de Dios, es Dios hablando, ¿cierto? Si algo dice la palabra de Dios, es Dios hablando. ¿Por qué entonces, si creemos que Dios nos habla a través de su palabra, muchos no actúan en lo que Dios está diciendo en su palabra? Por lo que le estaba diciendo ahorita, porque muchos realmente no creen que es Dios. Muchos confían en sus propias fuerzas más que en Dios. Y muchos se enfocan más en las circunstancias que en la palabra de Dios. Amén. Si decimos que creemos que Dios nos habla a través de su palabra, vamos a actuar en lo que dice la palabra, porque es Dios hablándonos. Vaya conmigo, por favor, a Lucas en el capítulo 5. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca hasta a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ok. Si usted se fija aquí, el Señor Jesucristo estaba enseñándole a la gente. Y algo que destaca en mi corazón es que dice, en el versículo 3 dice: y entrando en una barca, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué voz tenía el Señor para que le oyeran? Amén. Estaba en el lago de Genesaret, donde hay agua. El agua hace ruido, las olas. ¿Cuántos han ido al mar? O a un lago en sí. Hace ruido, ¿verdad? Y era una multitud la que le seguía. Y la gente estaba allí porque Jesús les estaba enseñando la palabra. Algo tenía esa palabra que ellos estaban oyendo que causaba que estuvieran ahí. Esa gente tenía hambre de la palabra, querían aprender. Ellos estaban en literalmente una multitud esperando que Jesucristo les enseñara la palabra a ellos. ¿Tiene hambre usted de la palabra, hermano? ¿De verdad usted tiene hambre de la palabra? Que usted va a hacer lo que sea, si es como esa gente a la orilla del lago seguían a Jesús.
Examínese si usted de verdad tiene esa hambre o si usted sigue en la misma hambre de la palabra con la que usted vino al Señor. Esa hambre de aprender. Cuando recién oyó el mensaje de fe, tiene esa misma hambre usted de venir a escuchar la palabra y está listo para que termine la enseñanza, no para que ya se acabe porque qué largo, sino para ponerla por obra. Porque usted cree que Dios le está hablando a través de la palabra. Esto debe causar que nos examinemos usted y yo. Porque queremos recibir muchas bendiciones de Dios, pero no queremos hacer las obras correspondientes a lo que dice la palabra de Dios. Es lo que ha pasado con muchos hijos y han perdido su enfoque y luego se desaniman pensando que no funcionó la palabra. No, es que su enfoque estaba equivocado. Su corazón estaba puesto en lo que usted va a recibir, no en la verdad de la palabra de Dios para que sea una verdad perpetua en su vida, no para que funcione nada más en ese momento, sino que debe ser un estilo de vida para usted. Y que en vez de ir en retroceso, usted vaya avanzando y su mente se va renovando y va creciendo y va madurando en el Señor y en la palabra. Cuando tenemos esa hambre de la palabra, no debería haber enfriamiento en la gente, en los hijos de Dios. No debería haber estancamiento en los hijos de Dios. Tenemos que examinarnos constantemente. ¿Dónde está su corazón? ¿Sus ideas las está anteponiendo a la palabra de Dios? Vamos a ver eso. El versículo 6. Bueno, el 5 para retomar ahí. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Bien, ¿cuántos de ustedes a veces han discutido con el Señor acerca de cosas que Él les ha dicho que hagan? Han argumentado con el Señor. Si se fijan en el versículo 5, en el 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús le dio una orden, un mandato. Escuche, le dio una palabra. Jesús sabía dónde estaba la pesca que Simón Pedro había estado buscando toda la noche. Él sabía. En el 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, argumentando con el Señor. Sus ideas primero. ¿Por qué? Porque Simón Pedro era pescador de profesión. Él conocía su negocio. Tenía sabiduría, conocimiento, de su trabajo, de su área de trabajo. Entonces le dijo, hello, toda la noche lo hemos estado haciendo y no pescamos nada. Pero Pedro captó algo y le dijo, mas en tu palabra echaré la red. No nada más se quedó argumentando, como muchos hijos de Dios hacen a veces. No, eso no, yo no creo que sea de Dios. Y luego ponemos inmediatamente nuestra o sus ideas. Por esto y por esto. Así soy yo, así me hicieron, así me criaron, así me tienen que aceptar, así. Porque yo. ¿Y lo que dijo Dios? Usted mismo acaba de contestar ahorita que usted cree que Dios le habla a través de su palabra. ¿Y cuántas veces ha argumentado con el Señor? ¿Cuántas veces ha entrado en desobediencia? Porque usted antepone sus ideas. Amén. Entonces, Simón dijo, más en tu palabra echaré la red. Y no voy a entrar ahorita en qué. El Señor le dijo echar las redes y él echó una. Porque quiero hacer otro punto aquí. Es que hay mucho que ver aquí. Mucho. Y luego lo vamos a estar viendo. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Se fijó? La obediencia de Simón Pedro trajo
la manifestación del poder de Dios. La obediencia a la palabra que se le dio a Simón trajo la obediencia o trajo la manifestación de la bendición de Dios a su vida. Entonces yo pregunto, ¿cuántas veces habrá usted detenido el fluir del poder de Dios en su vida por anteponer sus ideas, su orgullo propio, por no querer cambiar, por no cambiar su mentalidad, por aferrarse a lo mismo siempre? Él dijo, en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Simón Pedro aprendió a no anteponer su conocimiento o su área de experiencia sobre la palabra que en ese momento oyó, que en ese momento se le dijo. Entonces usted y yo no debemos de poner nuestra opinión ante la sabiduría de Dios, su palabra y lo que Él nos está diciendo, especialmente cuando decimos, sí, yo creo que Dios me habla a través de su palabra. Amén. La última vez que estuvimos juntos le dije, mucha gente está viviendo en una vida estancada. Muchos hijos de Dios, desafortunadamente, en este tiempo, están viviendo una vida estancada. Han tenido ideas, el Señor les ha mostrado tal vez una visión, planes que Él tiene para usted. Dios les ha hablado directamente. Muchos van a sus iglesias, oran, pero no pasa nada. ¿Qué está pasando entonces? No ven la evidencia, no avanzan. Y lo que pasa es que muchos de ellos se van adaptando a ese estancamiento y pierden la visión y la claridad de lo que Dios inicialmente les dijo. Así que usted tiene que tomar autoridad sobre ese enemigo que viene en contra de usted, que es su mentalidad, su manera de pensar, sus pensamientos. Amén. Mientras usted siga anteponiendo sus ideas, su manera de pensar y no la renueve con la palabra de Dios, va a seguir viviendo una vida estancada. Aunque Dios en su palabra dice que Él se deleita en el bienestar de sus hijos. Es verdad que dice eso, pero muchos hijos de Dios no se apropian de ello porque no actúan. Se han quedado estancados y se han adaptado a ese estancamiento. Se han adaptado a vivir ese estilo de vida. Pero ¿cuántos de ustedes han tenido esa inquietud santa de que hay algo más? Hay algo más allá de esa vida estancada que usted está teniendo. Y tal vez usted diga, no, eso no me aplica a mí. Bueno, la Biblia dice, por los frutos vamos a ser conocidos. Amén. Y siempre el Señor nos está llevando en movimiento, en moción. Él nunca va a querer que nos quedemos estancados. Nunca. Él vio lo que Simón y su equipo habían pasado. Él supo. No habían pescado nada. Pero entonces Él dio una palabra. Simón obedeció y vino el rompimiento de ese estancamiento, por así decirlo. E inmediatamente este hombre se sorprendió. Y en el 8 dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Se sorprendieron sobremanera del poder de Dios que vino. Pero él dijo, en tu palabra echaré la red. Entonces, ¿cómo lo aplicamos en eso que hemos estado aprendiendo de la siembra y la cosecha y la importancia de la semilla? ¿Cómo se aplica esto? Si el Señor nos habla a través de su palabra, el Señor nos dice lo que Él quiere para nosotros, no quiere que vivamos una vida estancada, quiere que actuemos en su palabra. ¿Cómo lo aplicamos entonces? Cuando Él dice en su palabra que Él da semilla al que siembra y pan al que come, está hablando de semilla y provisión. Semilla y provisión. Él le da a usted semilla y provisión. Pero muchos piensan, es que si doy, ¿cuál es el miedo a dar de mucha gente? ¿Cuál es el miedo? ¿Pudiera usted contestarlo? ¿Cuál es el miedo a dar?
no tener suficiente, que no alcance. Pero ¿sabe qué es lo que se apodera de esas personas? El temor, el miedo, la confianza en sí mismos, la confianza en el sistema en el cual están viviendo. Eso es el temor de muchas personas y por eso no son libres para dar. Cuando, acuérdese, usted dijo, y nos enlazamos con nuestras propias palabras, usted contestó que sí, que usted cree que Dios le habla a través de su palabra, y usted cree que la palabra de Dios es verdad, y usted cree que la palabra de Dios funciona. ¿Amén? Ok, entonces, segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. Y estamos viendo el ejemplo aquí en Simón. Él dijo, en tu palabra echaré la red. En lo que me acabas de decir, Señor, obedezco. Ya. ¿Ok? Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da semilla al que siembra. ¿Quién da semilla? Dios el Padre. ¿Quién es el que siembra? Usted y yo. Luego, ¿qué dice? Y pan al que come. Eso es provisión para usted y para mí. Es provisión ¿para quién? Para el que siembra. Y luego dice, proveerá y multiplicará. ¿Quién proveerá y quién multiplicará? Dios el Padre. ¿Qué va a multiplicar o qué va a proveer y qué va a multiplicar? Vuestra sementera o nuestro semillero o nuestra semilla. La multiplica. No le resta, la multiplica. La multiplica. Multiplica. ¿Amén? Ok. ¿Cree usted que la palabra de Dios es verdad? ¿Cree que la palabra de Dios funciona? ¿Cree que Dios le habla a través de su palabra? Ok. ¿Quién da semilla al que siembra? El Padre. ¿Quién siembra? Y para que sea multiplicada mi sementera, ¿qué tengo que hacer? ¿Se fija que, gloria a Dios, ¿verdad que no es difícil de entender? ¿Qué es lo que detiene a muchos hijos de sembrar entonces? El temor y la confianza en sí mismos, en el sistema en el cual viven, en lo que ven sus ojos naturales. Eso es lo que detiene a muchos. Pero cuando usted y yo actuamos, cuando decidimos hacer lo que dice la palabra de Dios, cuando decide llevar a cabo esa palabra que se le dio, ¿qué dice? ¿Cuál es su pensar cuando ve el resultado de esa obediencia? ¿Cómo no lo hice antes? No sé por qué dudé. No sé qué me detuvo. Pero muchos siguen en lo mismo. ¿Está recibiendo? Creemos que la palabra funciona, que es verdad. Entonces ahí está. Luego decimos, no sé por qué no lo hice antes. No entiendo por qué. Porque cuando obedecemos en fe vemos resultados. Amén. Y decimos, debí haberlo hecho antes. No sé por qué dudé. ¿Le ha tocado decir eso? El pastor y a mí, no, porque hemos entendido. Hemos entendido desde un principio que esto funciona, que si es Dios hablándonos, nos vamos a mantener firme en ello. Amén. Pero si le ha tocado decirlo, ya no tiene que tocarle más, porque ahora usted ya sabe. Medite. Otra vez las preguntas. Otra vez, hermana Nubia, sí.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play. Dios le bendiga, ¿cómo está? Este es Ignacio Hughes, recordándole que se suscriba a nuestro canal de YouTube, encienda notificaciones, dele like y comente y comparta. Así usted puede estar al tanto de los nuevos videos que van a estar subiéndose. Muchas gracias. Otra vez las preguntas. Otra vez, hermana Nubia, sí. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdadera? ¿Verdad que es fácil de contestar? La cuestión es que usted tiene que de verdad meditarlo, si de verdad usted lo cree, porque luego viene el actuar en ello. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios funciona? Es viva y eficaz, ¿cierto? Amén. ¿Cuántos creen que Dios le habla a través de su palabra? Aquí estaba este hombre, hablando de Simón Pedro, recibió una palabra, y sí, primero antepuso su sabiduría, su conocimiento, pero entonces dijo, más en tu palabra echaré la red, más en tu palabra. Ahora usted y yo podemos decir, en tu palabra, por tu palabra, Señor, porque yo creo lo que dice tu palabra, yo siembro. Porque yo sé que lo que dice tu palabra es verdad, yo lo creo, yo siembro. Soy un sembrador y tú has prometido multiplicar mi sementera. No la dobla, la multiplica. Más y más y más y más. Pero todo está en que usted de verdad lo cree en su corazón. Si este hombre no hubiera creído y se hubiera quedado en, es que no entiende, Señor, mira, ya hasta lavamos las redes. ¿Por qué? Porque no agarramos nada durante toda la noche. ¿Cuántas veces, hijos de Dios, le ponen excusas al Señor del por qué no hacen las cosas? Solamente se están autoengañando, porque a Dios no lo podemos engañar, porque Él ve la imagen completa.
Y muchos hijos de Dios se desesperan porque en el momento no ven lo que ellos quieren en ese momento ver, sin saber que ese paso que tal vez en ese momento se sienten estancados o se sienten atorados, es el empujar el que los va a sacar adelante. Ese es el impulso que los va a llevar adelante. Pero muchos se acostumbran a ese estancamiento y se acostumbran a vivir en ese estilo de vida y no avanzan. Por consiguiente, no hay ese fluir de las bendiciones de Dios, aunque ya nos fueron dadas en Cristo. Pero se fija, es usted, es su manera de pensar y su manera de creer lo que abre las compuertas de los cielos o detiene el fluir. Dios quiere bendecirnos porque ya nos bendijo en Cristo. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya lo hizo. Y podemos confesar en los versículos de la palabra, pero realmente no creerlo en nuestro corazón. Y no va a haber los resultados que deberíamos tener siempre. Amén. Reciba esto, que se le abran los ojos de su entendimiento. Y vaya a casa y medite la palabra de Dios. Si usted toma notas, hermano, vaya a casa y vuelve a escuchar la enseñanza. Y repase, deje que el Señor le siga hablando. Creemos que la palabra es viva. Lo vivo constantemente produce. Entonces refuerza nuestra confianza en el Señor, el estar viendo lo que dice su palabra, el oír las enseñanzas. Fe viene por el oír y por el constante oír de la palabra de Dios. Empezamos a operar en una fe mayor. Vamos y nada nos detiene. A pesar de que a veces su mente le quiere decir, pero mira esto y no está pasando nada aquí, mira aquí estás atorado, pero no, usted sabe lo que el Señor le dijo. Y usted va a la palabra y se acuerda que en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y empieza a tomar más tiempo en el Señor, siembra tiempo en el Señor, usted oye la voz del Señor, Él le dirige, usted se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6:10, y sigue adelante, porque renueva su alma con la palabra de Dios. Y usted dice, yo he decidido ser un sembrador y como tal voy a actuar, porque yo tengo a Dios, el Dios Todopoderoso. Mi Padre está de mi parte y Él ha prometido dar semilla al que siembra. Yo soy un sembrador, yo me creo un sembrador, y un sembrador actúa en lo que cree que es, actúa conforme a su identidad en Cristo y da pan al que come. Él suple mis necesidades. Amén. Y multiplica mi sementera. Siempre tengo semilla para sembrar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué será que Dios quiere que usted y yo tengamos semillas siempre? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted eso? Para que se compre, como dice el pastor, todas las televisiones en cada recámara, hasta en el baño. Y como decía hace unos días, how much is enough? ¿Hasta cuándo va a ser suficiente? ¿Será para eso que Dios nos quiere proveídos? No, claro que no. Es porque Él quiere que usted y yo actuemos como Él actúa. Y que seamos generosos en toda ocasión como lo es Él. Porque ser generosos trae retribución, agradecimiento al reino de Dios. Mire lo que dice el versículo 11 de ahí de 2 Corintios 9. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para que sea libre para sembrar, la cual su liberalidad, el ser libre, el que usted tenga semilla para sembrar, produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se sigue expandiendo aquí en la tierra. Y como su vida fue transformada, como usted renovó su alma con la palabra de Dios, el que usted sea generoso y siga sembrando en el reino va a causar que vidas, muchísimas vidas, sigan siendo cambiadas y transformadas.
Y entonces usted va a estar en la calle y le va a hablar a cuanta persona se le ponga enfrente, porque usted va a estar agradecido con su Señor, porque usted tiene la convicción de que la palabra funciona y usted quiere compartir el mensaje con todas las personas. Pero ¿qué pasa con muchos hijos de Dios? Se han vuelto egoístas y tienen solamente lo que ellos creen que necesitan. Y muchos incluso están endeudados, muchos no tienen libertad para sembrar, pero se sienten cómodos, mientras que ellos sientan, y no le estoy ofendiendo, pero esa es la mentalidad que el diablo ha traído y que ustedes han permitido que el diablo ponga en ustedes, mientras que tengan su cheque cada 2 semanas, tal vez cada semana, es suficiente para muchos de ellos. Eso es una actitud egoísta, porque solamente estamos pensando en nosotros, cuando Dios es un Dios generoso. Y Él quiere que estemos enriquecidos en todo para toda liberalidad, para que seamos libres financieramente para sembrar en el reino, para financiar su evangelio, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque cuando el mensaje es expandido, cuando las enseñanzas llegan a otras personas, cuando una persona viene y dice, pastor, yo voy a sembrar para que usted pague este mes de la televisión. Y personas están recibiendo la palabra de Dios y vienen al Señor y ellos dicen, gracias Padre, gracias Dios por esta enseñanza, gracias Dios por este mensaje, gracias porque has cambiado mi vida. Usted fue el responsable de que esa persona diera gracias a Dios. Amén. En Phoenix y en Tucson, las veces que estaba hace poco tiempo, me han parado ahí en las gasolineras o algo y nos están viendo los canales que nos ven ahí en Tucson y en Phoenix. Amén. El pastor está compartiendo que en Phoenix y en Tucson, en esa área, gente le ha detenido cuando él ha ido a algún asunto allá, le han detenido y le han dicho que nos están viendo en los canales en los cuales se transmite el programa de televisión, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí en Phoenix, ¿se imagina? Gente que ni conocemos. Pero es que muchas veces la mentalidad es lo que a mí me hace falta, lo que yo necesito, lo que mis hijos necesitan. ¿Está mal que querramos vivir bien? No, ya vimos que no. Pero aquí el Señor quiere que estemos libres financieramente para financiar, para que vidas sigan siendo cambiadas y para que más testimonios, no es por Ignacio Hughes, es por el Señor Jesucristo. Porque si se fija, dice aquí, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias. ¿A quién? A Dios. Dice el pastor, a mí en lo natural, ¿qué me importa quién me ve? Es verdad, hermanos, se trata del Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque estamos tan agradecidos con el Señor Jesucristo que hemos decidido creerle al Señor para que se siga financiando el programa de televisión, el programa de radio, porque somos agradecidos, hablando personalmente del pastor y de una servidora, porque somos agradecidos, porque como dice el pastor, en lo natural, pues, o sea, ¿quién nos trae pagando un programa de televisión? En lo natural, entienda eso. O sea, ¿qué importa? Ya estamos aquí, estamos dando la palabra, los que quieran que la oigan, esa sería una mentalidad mediocre, de malagradecimiento. Es verdad eso. Pero es nuestro agradecimiento al Señor que causa que le creamos al Señor para que se financie ese programa. Es nuestro agradecimiento al Señor lo que causa que tomamos de nuestro tiempo para venir a hacer grabaciones, en el caso de mi esposo, para la televisión. Esos programas, plural, es el agradecimiento. Entonces yo le pregunto a usted ahora, ¿qué está haciendo usted por agradecimiento al Señor? ¿Qué está haciendo? ¿En qué le está creyendo usted al Señor por agradecimiento a Él? No nada más para obtener lo que usted necesita o lo que usted quiere en ese momento, pero ¿qué está haciendo más allá de sus necesidades? De creerle al Señor por sus necesidades. ¿Cuántas veces usted habla vida, habla provisión
sobre estos programas? ¿Cuántas veces usted bendice los programas y dice, Padre, gracias que son semillas que están siendo sembradas en el reino y la vida de gente está siendo transformada? Padre, yo te creo, yo creo que recibo provisión para financiar el programa de televisión, para financiar lo que se está haciendo. Porque es a través de usted, del que quiera. Porque se fija, el Señor dice, Él va a multiplicar su sementera. ¿La sementera de quién? Del sembrador. Del que se ve, se cree y actúa como sembrador. No nada más en lo que en ese momento necesitamos. Todos tal vez tenemos necesidades, todos tenemos deseos, todos queremos hacer cosas. Pero ¿qué tal cuando lo que tenemos no suple nuestras necesidades? ¿Qué tal que usted va al Señor y dice, Padre, yo te creo, a ti tú eres mi proveedor y esta semilla esto que tengo que no suple mi necesidad en este momento lo convierto en una semilla? Y se acuerda los principios que vimos, cosechamos más de lo que sembramos, porque Dios no es un Dios mediocre. Dios es un Dios de abundancia, no de escasez. Pero muchos han confiado demasiado en sus propias fuerzas. Tanto confían en su cheque que ya tienen exactamente para lo que lo van a usar, cuánto van a gastar aquí, apartan lo que van a necesitar para cada, como dicen aquí en Estados Unidos, bill, para cada recibo, para cada cuenta que tienen que pagar. Está mal que paguemos las cuentas, al contrario. Si no paga el recibo de la luz, se la van a cortar. Pero ¿le está creyendo al Señor más allá de pagar la luz? ¿O con que pague la luz me conformo? Ya pagué la luz, ya puedo descansar. Ya pagué la renta, ya puedo dormir en paz. ¿Se imagina esa mentalidad? Es mediocre, es de pobreza, es de escasez, es de retroceso. Y muchos, entre más tienen, más gastan, en vez de ir al Señor y decir, Padre, aquí estoy, yo soy un sembrador. Úsame como tú quieres usarme. Eso es estar disponible al Señor. Aquí estoy, Padre. Porque al hacer eso, el Señor ve nuestro corazón, literalmente. Y ve que somos sembradores y que somos candidatos para que a través de nosotros siga fluyendo semilla. Y siga fluyendo provisión y siga fluyendo abundancia. Cuando le creemos al Señor más allá de, ya pagué esto, ya pagué lo otro. Porque ese es el sistema del mundo, ese es el sistema caído. Solamente asegurarse de que se pagó la necesidad en ese momento. Pero le servimos al Dios de la abundancia. Entonces algo tal vez no están haciendo bien. Y el Señor le está despertando ahorita para que usted se analice y vaya y ponga su mirada en la palabra y vea cómo le va a dirigir. Estrategias, técnicas, ideas de un negocio para multiplicar algo, expandirse, no estar en el mismo nivel otro año más y otro año más y otro año más, sino más allá. En el trabajo donde usted está, haga su trabajo con excelencia, aunque no lo vea su patrón, porque hay alguien superior a su patrón que sí lo está viendo y de él viene la promoción, porque ese que usted no ve pero que a usted sí lo ve puede usar el corazón de su patrón para promoverle a usted. Amén. Pero haga su trabajo con excelencia, siempre encomendándose al Señor, siempre poniendo su mirada en el Señor, no en usted, no en sus propias fuerzas, no en sus habilidades. Pedro decidió obedecer la palabra que se le dio, no sus habilidades que él tenía o su conocimiento, porque él sabía cómo se manejaba el área de la pesca. Él sabía el tiempo exacto para pescar y le dijo al Señor, toda la noche hemos estado pescando. ¿No ves? Yo sé lo que estoy haciendo. Pero entonces dijo, espérame. Más en tu palabra. Pero, si tú me lo dices, yo lo hago. En ese momento canceló su conocimiento, su área de expertise,
de ser experto, donde él era experto, lo canceló al momento que dijo, más en tu palabra echaré la red. ¿Usted por qué no ve su cheque y dice, más en la palabra yo creo que esto se multiplica? No estoy atado o atada a esta cantidad. Mi Señor tiene más para mi Padre. ¿Cómo? Recibo dirección, recibo instrucción y busque del Señor. Ore en el Espíritu. Muchos hijos de Dios no oyen la voz de Dios porque no oran en el Espíritu. Y es una herramienta maravillosa que usted y yo poseemos de parte de Dios, en la cual Él nos dirige, nos instruye, nos advierte y nos dice, no hagas esto, o deja de gastar aquí. Siembra. Nunca va a ser el diablo el que le va a decir que siembre. Jamás, al contrario, le va a decir, no, mira, qué suave está esto. Y si no lo compras ahorita, ya no lo vas a comprar, sin saber que luego lo van a volver a hacer. Y luego al año siguiente otro modelo. Y ahora viene esa I need to have it mentality, tengo que tenerlo. Y se va acabando esa pasión por las cosas de Dios. Amén. No malentienda cuando el pastor ha dicho, ¿cómo es que dijiste? Si lo digo mal para que me corrijas, que nosotros no diezmamos como tal. Estamos más allá del diezmo. A veces, muchas veces, cienmamos. ¿Entendió eso? Pues si el pastor no cree en el diezmo, nunca dijo que no cree. Él dijo que vamos más allá del diezmo. Eso siempre es una honra mayor para nuestro Señor de nuestra parte, por agradecimiento. O sea que si diezman, mucho más del diezmo. Mucho más del diezmo. Cienmamos, queriendo decir que damos hasta el 100%. Hay veces. ¿Batallamos? No. Y cuando quisiera venir la duda, siempre nos acordamos de dónde nos ha sacado el Señor. Lo fiel que ha sido con nosotros. Y con más gusto damos. Primera de Corintios 3:6. Gracias. Vayan conmigo primero a los Corintios 3:6. ¿Verdad que eso nos motiva, nos impulsa a creerle al Señor, a salir de donde hemos estado? Pero ¿cómo le hago, hermana Nubia? Busca al Señor, Él le va a decir cómo. Pero de verdad, a propósito busca al Señor. Primero los Corintios capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo da Dios, así es. Cuando damos la primera vez, está explicando el pastor, está ahí la semilla. Y luego dice, Apolos regó, o sea, seguimos dando. Ese es el regar esa semilla. Es como si la estamos compactando. Y luego, ¡pum!, viene el crecimiento que lo da Dios. ¡Aleluya! Pero si no planto y no riego, no hay crecimiento. Dios no va a traer crecimiento a eso porque no hay nada. Aunque Jesús ya lo haya pagado. Ya lo pagó el Señor. Pero ahora yo, por fe, tengo que activar eso. Con la siembra, el regar y luego viene el crecimiento. No es difícil de entender esto, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que tenemos que renovar nuestra alma con respecto a esto. Y tenemos que creerle al Señor. Crea lo que dice la palabra de Dios. Y no deje que nadie le engañe. No deje que ni su mente le engañe. Lleve todo pensamiento contrario a la palabra a la obediencia a Cristo. Sométala a la obediencia a Cristo. Si usted no tiene el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, usted va a aceptar todo lo que otros digan, aunque no esté en línea con la palabra. Pero mientras usted tenga el conocimiento, el diablo no lo va a poder engañar. Con palabras de otras personas, con ideas de otras personas, usted va a estar plantado en lo que dice el Señor en su palabra. Y va a seguir viéndose como un sembrador y va a seguir actuando en la palabra. Y cuando vengan esos pensamientos a decirle, si das, no te va a alcanzar, usted va a decir, más en su palabra. Porque su palabra me dice
que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Así que si siembro, Satanás, viene provisión para mi vida. Eres un mentiroso y siembre. Viene la acción correspondiente. Y Dios trae la recompensa. Oh, aleluya. Gloria a Dios. ¿Recibió esta noche? Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.